En esta oportunidad vamos a exponer nuestro informe final del curso de macroeconomía de la Universidad de San Martín de Porres. El tema de nuestro informe es el análisis de la hiperinflación del Perú de 1989 y Zimbabue del 2008. El presente informe tiene como objetivo general realizar un análisis de lo que hace un tiempo atrás sucedió en nuestro país, en lo que se denominó la hiperinflación de Perú en el año 1989, en el cual generó una gran crisis económico a nivel nacional. También analizaremos la hiperinflación de Zimbabue en el año 2008, en el cual colapsó la moneda nacional, así como también sus principales entidades financieras, entre otros. En el primer capítulo hablaremos sobre la hiperinflación de Perú del año 1989 y Zimbabue del año 2008. Primero vamos a hablar sobre la hiperinflación. En términos secundarios nos dice que es cuando se dispara sin control el fenómeno de la inflación, cuando los precios de los bienes y servicios aumentan de manera generalizada y rápida, al mismo tiempo que la divisa nacional pierde su valor al ritmo acelerado. Según Philip Kahn, en 1956, define la hiperinflación como una tasa de inflación mensual que no supera del 50%. Por otro lado, hiperinflación se define como un aumento incontrolado de la oferta monetaria y históricamente las hiperinflación han sido consecuencia de las crisis monetarias y revueltas políticas y sociales. Los indicadores macroeconómicos. Según Isabel Nogales en el año 2011, los indicadores macroeconómicos son estadísticas que indican que el estado actual de la economía de un estado, según en el área particular, por ejemplo la industria, el mercado de trabajo, el comercio, etc., las instituciones gubernamentales de la empresa, del sector privado, los publican regularmente en fechas determinadas. Principales indicadores macroeconómicos. Tenemos a las tasas de interés, a los anuncios de tipos de interés, la producción, el Producto Bruto Interno, la tasa de desempleo, indicadores de empleo, Producto Nacional Bruto, la inflación, balanza comercial, que vienen a ser los pagos, el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el Producto Bruto Interno. Causas de la hiperinflación. La principal causa de la hiperinflación es un aumento rápido y masivo de la cantidad de dinero que no se encuentra apoyado por crecimiento de la producción de bienes y servicios. Esto resulta que un desequilibrio entre la oferta y la demanda del dinero, incluyendo la moneda y depósitos bancarios, acompañado por una completa pérdida de confianza del dinero, similar a situaciones en las que los clientes de un banco retiran su dinero simultáneamente. Los economistas están de acuerdo a que alta tasa de inflación o hiperinflación está causado por un crecimiento excesivo de la oferta monetaria. Es decir, puede existir cuando hay un enorme y rápido aumento de la cantidad de dinero, que no es compatible con el crecimiento de los productos de bienes y servicios. Todos hablaremos de la sustentación de cómo funcionan las políticas heterodoxas y las políticas aplicadas para corregir la distorsión. En cuanto a las políticas heterodoxas, se nos dice que después de la crisis financiera mundial que comenzó en el 2007, los gobiernos de muchos países tuvieron que rescatar algunas de sus entidades y los bancos centrales empezaron a apostar por políticas heterodoxas, que serían políticas monetarias no convencionales para salir de esta crisis. Las políticas monetarias heterodoxas son medidas extraordinarias que aumentan y por tanto abaratan la financiación para los bancos, familias y empresas no financieras. A continuación, vamos a examinar las políticas monetarias heterodoxas del Banco Central Europeo para explicar otro día y en otro post las estrategias de salida y sus posibles consecuencias. Las políticas monetarias heterodoxas del BCE, del Banco Central Europeo, empezó a aplicar políticas diferentes a las aplicadas entre 1999, que fue la fecha de creación del Banco Central Europeo, y 2007 para dinamizar la economía eurozónica en situaciones normales. Por otro lado, debemos advertir
que la clasificación de una decisión de política monetaria como heterodoxa o convencional depende de la percepción o del capricho del economista, político o analista de turno. Algunas medidas de política monetaria heterodoxa son: tipos de interés del Banco Central Europeo super bajos. Los bancos de la eurozona pidieron prestado a un tipo de interés del 1% más de 442.000 millones de euros entre el 2008 y 2009, quien les proporcionó una liquidez ilimitada con periodos de devolución que iban desde una semana hasta los 6 meses. Posteriormente, el Banco Central Europeo amplió el vencimiento de las operaciones hasta un año con el fin de dar a los bancos más financiación a largo plazo para aumentar así las posibilidades de que concediesen más créditos. En medio de una crisis en la que parecía escasear el dinero, el Banco Central Europeo aceptó temporalmente como garantía de dichos créditos activos menos líquidos y de menos calidad. Las entidades necesitaban dólares para financiar los activos que tenían denominados en esa moneda. Entonces, el Banco Central Europeo les proporcionó cientos de millones de dólares. Lo heterodoxo en este caso no fue ofrecer liquidez, sino hacerlo en una moneda extranjera. En cuanto a las operaciones de mercado abierto, conocido como Open Market Operations, también llamadas facilidades cuantitativas, consisten en imprimir dinero y comprar con él activos, como pueden ser cédulas hipotecarias, deuda pública o bono de las empresas. El objetivo de esta medida es aumentar la base monetaria y con ello la oferta monetaria, evitando en alguna medida la intermediación bancaria. Aunque es probable que, como sostienen muchos expertos, que el Banco Central Europeo hicieran menos que otros bancos centrales para que su economía saliese de la crisis, también es cierto que el esfuerzo fue mayúsculo. Llegó a ampliar la base monetaria, que quiere decir que es el pasivo de su balance, en más de un 46%. También es cierto que esas políticas fueron y son el último recurso que le quedaba al Banco Central Europeo para combatir la crisis mundial que comenzó en 2007. Su finalidad, dinamizar la economía y los mercados de crédito para reforzar el consumo, parecía completamente razonable en aquel momento. En cuanto a las políticas aplicadas para corregir la distorsión tanto en Perú como en Zimbabue, primero vamos a hablar de las políticas que se aplicaron para corregir la distorsión en el Perú. Se basa mediante el análisis económico en Estado-empresa. Se da dentro de la discusión sobre el rol económico, es decir, sobre lo que se debe hacer en el Estado, en la economía, pues este debe intervenir activamente mediante la economía, producción, bienes y la prestación de servicios, o solamente debe ser un ente planificador, dejando las demás actividades económicas al sector privado. Si el Estado interviene en la economía, ¿cómo debe hacerlo y cuáles son sus límites? El rol del Estado en la economía depende del enfoque que se utilice por los ciclos económicos, ya que éste tiende a producir por debajo, generando ineficacias, por lo que el Estado debe intervenir mediante políticas fiscales para lograr una distorsión en el país y mantener el pleno empleo y un crecimiento económico constante, por lo que una activa intervención del Estado en la economía puede generar distorsiones en el buen funcionamiento del mercado. En ese sentido, el Estado debe tener una mínima participación en la economía. Sin embargo, los mercados no son las competencias perfectas, pues existen monopolios, hay fallas de mercado, por lo que es necesario que haya una regulación. Entonces, ¿qué queremos decir con ello? Pues que el Estado debe intervenir para corregir en estas fallas o distorsiones del mercado que impiden que la economía opere eficientemente. Vamos a continuar con la exposición de nuestro trabajo de investigación. Me ha tocado exponer el capítulo número 3, que es que lleva como título Perspectiva de crecimiento de Zimbabue y el shock de estabilización de Perú en 1990. Vamos a hablar de las perspectivas de crecimiento de Zimbabue. Sabemos que es un país que está situado en el continente sudafricano. Su principal actividad económica se basa más que todo en minerales y en agricultura. Actualmente está pasando por una situación política muy compleja. Como típico país subdesarrollado, pasa por una lucha de poder de un país democrático en vía de desarrollo. Está siendo parte del organismo internacional para tener beneficios. Sin embargo, pues se ve obligado a
a los efectos que hoy en día se está teniendo o está en boga, pues el que es el tema de economía sobre la globalización. Entonces, como un punto fundamental es su evolución política en 1990. 1990 a 2013, entre la inestabilidad política y la reforma agraria, como lo decía anteriormente. Hay un informe que hizo la IEEE de España en 2015, con el comienzo dice, voy a citarlo específicamente, con el comienzo de la década de los 90 se confirmó la evolución del régimen instaurado en Harare, que es específicamente una ciudad de Zimbabue, hacia el auditorismo. Mientras tanto, tuvo lugar un incremento en las actitudes y conductas represivas por parte de las autoridades contra todos los líderes políticos que eran tildados de sospechosos de promover un movimiento de oposición a Mugabe, que es el presidente y actual, con independencia de su pertenencia a la población originaria, a estos colonos europeos. Entonces, desde ese momento ya empiezan a tener problemas políticos y sociales de represión frente a posiciones que querían de otra forma estabilización en la economía y la estabilidad política. Por otro lado, ya en 1992, Mugabe, que es el presidente, decidió aplicar pues, lo que tenía planeado, ¿no? La reforma agraria, comenzando el proceso de nacionalización de la mitad de las tierras que eran pues, un aproximado o pertenecían específicamente a 4.500 propietarios que eran de descendencia blanca, como lo describe, ¿no? Que estos poseían el 30% de la tierra que se cultivaba en aquel país. Por otro lado, como ya pertenecía a entidades exteriores, como el Fondo Monetario Internacional, le hacía advertencia de que no debía poner ese tipo de políticas o por lo menos respetar los derechos de sus propietarios, ¿no? Por otro lado, la situación económica que se vivió en ese momento, muchas tensiones políticas y lo que se espera siempre que es la recuperación económica. Entonces, como les dije al inicio, los recursos mineros como el platino, el carbón, los diamantes, el cromo, el níquel, el cobre, el hierro y los agrícolas, su economía conoció una fase pues, de liberación desde el año de 1991 a 1996, antes que empezara pues, una crisis profunda que se dio en 1999, ¿no? Según un informe que sacó el Fondo Monetario Internacional a finales de 2008, la inflación ascendió hasta los 1.000 millones %. Esta situación condujo a las autoridades a dejar temporalmente la moneda nacional, que era el dólar zimbabuense, desactivado al dolarizar la economía, ¿no? Fuertes problemas económicos que se dieron en ese momento, ¿no? Por otro lado, vemos la política de estabilización. En 1990 tuvo como objetivo específicamente pues la eliminación de la hiperinflación, ¿no? Sentar las bases para de una otra forma poder evitar el colapso de este tipo de economía, ¿no? Ya, bueno, siguiendo con la exposición de nuestro trabajo, voy a hacer las conclusiones y bueno, de acuerdo al informe que hemos hecho en el primer punto, bueno, en este informe se habla sobre la hiperinflación, de cómo afectó a nuestro país y Zimbabue, puesto que la hiperinflación se da cuando se dispara sin control el fenómeno de la inflación. Cuando los precios de los bienes y servicios aumentan de manera generalizada y rápida, al mismo tiempo que la divisa nacional pierde su valor a un ritmo acelerado. Otro punto es que los procesos de hiperinflación vienen provocados por crecimientos extremadamente rápidos en la oferta monetaria. Cada vez es más evidente que no hay forma de revertir la situación actual con una inflación por encima del 100%.
y un desempleo del 80%. El país va en decadencia y todos los esfuerzos para cambiarlos han fracasado. Mientras tanto, los habitantes de Zimbabue son los que sufren. Ese es en el punto de Zimbabue. En el caso peruano, los desequilibrios fundamentales fueron de su magnitud considerable y se tradujeron en enormes distorsiones de precios relativos generados por la proliferación de controles. Vemos, por ejemplo, en el gobierno de Alan García, ¿no?, cuando hubo una hiperinflación extremadamente, en donde los precios pues aumentaron extremadamente y hubo un descontrol. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones, de acuerdo al curso, bueno, vemos que en el término macroeconómico podemos conocer a nivel global la situación de los países en que se encuentran en lo que respecta a su economía. Se ven los puntos de hiperinflación y de la inflación extrema, y podemos conocer por medio de la macroeconomía que es una ciencia importante para nosotros como estudiantes, y lo recomendamos que todos en general aprendamos más de estos temas, ¿no? Y que básicamente son temas básicos para nuestra profesión y nos va a ayudar a conocer temas reales ya en lo laboral, y por eso es que se recomienda a nosotros, a los estudiantes, a los que puedan alcanzar ver a este informe, de estudiar de lleno la macroeconomía, porque nos va a permitir conocer estos conceptos básicos que son para nosotros como profesionales. Y bueno, eso sería en cuanto a mi participación.